creadores que sí, que están pensando en cuando esto acabe, y lo terrible, ¿no? Es que esto no va a acabar. No va a acabar. Hay algo del control que no podemos tener. Estamos ante una situación global que no podemos controlar. La pausa es sin duda una oportunidad para reflexionar sobre lo que se crea. En el episodio anterior hablábamos de cómo los creadores ya empezaron a transmitir puestas en escena por Instagram y otros también ya han empezado por Zoom, lecturas teatralizadas, a surgir los conversatorios, las reflexiones. Pero ¿qué pasa con los proyectos que piensan a la escena como una herramienta para la paz o que además de ser un punto obligado de encuentro cumplen una función específica dentro de las instituciones? ¿En dónde están? ¿Qué les pasó? ¿En dónde se quedaron? ¿Y cómo se están repensando? Yo soy Manuel Aurose y les doy la bienvenida a este segundo episodio de Una Butaca Vacía. Cuando llegó la pandemia, el teatro todavía estaba ahí. Sin embargo, los espacios tuvieron que cerrar, las producciones detenerse, y la necesidad de un intermedio lleno de incertidumbre era irrevocable. Mientras la butaca esté vacía, hablaremos del gusto de ver, hacer y vivir el teatro. ¿Cómo repensarlo en tiempos de distancia? Esto es Una Butaca Vacía. ¿Cómo están? Muy buenas, no sé qué, si son días, tardes, noches, donde estén. Hoy para este episodio estoy muy contento porque me acompañan dos mujeres dedicadas a la gestión, producción, a la vinculación de proyectos culturales. Dos mujeres que pues quiero mucho, sí estimo, sí admiro mucho también. Laura López y Lourdes González. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de ser parte del segundo episodio. Eso. Lourdes González. Hola Chema, hola Laura, qué bonito compartir esto con ustedes, esta noche de tanta actividad, digamos, en la ciudad. Se ve desde mi ventana que la gente está muy activa afuera, ¿no? Pues sin mucho afán de protocolo las voy a presentar rápidamente. Laura López es directora de Corpo Creativo Cultura en Movimiento. También es gestora, comunicadora, maestra, meditadora, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un posgrado en Cultura para la Paz y Cohesión Social. También tiene la maestría en Gestión de Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara y es comunicadora de profesión, de licenciatura. Ha estado dedicada a la producción de espectáculos escénicos, gestión de proyectos culturales y ha trabajado con diversas instituciones y compañías, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Guadalajara, Cultura ODG, Secretaría de Cultura de Jalisco, ANSAR Danza Contemporánea, La Deriva Teatro, el Festival Internacional de Títeres de Guadalajara, Conarte, etcétera, etcétera, etcétera. Ella en 2010 inicia el grupo Ajolote con Copatzin Borbón y Arcelia Maizterrena y han producido diferentes obras de montaje cabaret. Dentro de ellas está La Procesión de la Santa Mentira. Y pues actualmente, además de llevar Corpo Creativo, pues también está como asesora en la licenciatura de Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Ella es Laura López. Hola, hola. Muchísimas gracias. Y Lourdes González Pérez, gestora, productora, psicóloga, intensa, estratega, coordinadora general del Centro de las Artes de Guanajuato, que está ubicado en el claustro mayor del exconvento Agustino de Fray Juan Sahagún en Salamanca, Guanajuato. Es un espacio que fue inaugurado en 2002 y que ahora dentro de sus líneas de trabajo tiene las artes visuales, las artes escénicas, literatura y culturas populares. Lourdes ha estado detrás de importantes proyectos escénicos, teatrales, musicales, cabareteros en espacios públicos dentro y fuera de la escena convencional. Recientemente también colaboró en el proyecto Espacios Revelados, que fue un esfuerzo entre la Fundación Siemens, el Goethe Institut y la Secretaría de Cultura de Jalisco. Desde hace más de 20 años, Lourdes trabaja en el ámbito escénico y es maestra también en comunicación con especialidad en ciencia y cultura. Fue directora artística del Teatro Experimental de Jalisco, el Teatro Jaime Torres Bodet en Guadalajara, así como el Laboratorio de Artes y Variedades, Larva, en Guadalajara. Fue también directora de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara de 2007 a 2013, directora de Espacios Escénicos también de Guadalajara de 2016 a 2018, curadora del programa de dramaturgias latinoamericanas para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
y actualmente es directora de formación e investigación en el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. También es parte del comité de programación del Festival Internacional Cervantino. Pues, ¿cómo están? No, pues casi nos echamos el programa con el currículum de Lourdes González. Bueno, gracias por participar. Minuto 22 se cayó el evento. Vamos a perder ritmo y público, oye. No, pues, ¿cómo están? Bienvenidas. La primera pregunta básicamente es como el ¿dónde te agarró el temblor? ¿Dónde les agarró la pandemia? Tú empieza, Laurita, tú empieza. Sí, aparte a mí me agarró bajo el cielo maravilloso de Quintana Roo, en la playa. Estaba haciendo un diagnóstico que no he terminado, por cierto, cuando me esté escuchando Paulita en este podcast, un diagnóstico sobre sobre las actividades culturales en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad. Entonces, pues me costó trabajo regresar a Guadalajara y estuve en cuarentenada para saber que no se me había pegado ningún bicho en el aeropuerto. Entonces, pues mi pandemia empezó muy rara, empezó en la playa. Muy bien. ¿Y tú, Lourdes, dónde te agarró? Fíjate que a mí me agarró la primera ola justo cuando estábamos en medio de la presentación de los procesos, de la apertura de procesos de espacios revelados acá en Guadalajara. Pero bueno, como a todos, supongo que no nos cae el 20 de inmediato. Todavía me fui a Guanajuato, regresé a Salamanca y Guanajuato fue de los últimos estados en decidir parar actividades. Entonces, mientras todo el mundo ya estaba guardado acá en Guadalajara, nosotros seguíamos sin guardar ni sana distancia, trabajando porque, híjole, bueno, tener un espacio tan grande, la responsabilidad de un espacio tan grande como es el Centro de las Artes, pues no es tan fácil de un día para otro decir, bueno, chao, nos vamos todos, ¿no? Y ahí venimos luego. Claro. Al ser un inmueble, digamos, de una importancia cultural destacada para Salamanca y para Guanajuato, pues había un montón de cosas que llevarnos para poder trabajar en casa, porque además no sabíamos ni nos imaginábamos si esto iba a ser pronto y tampoco nos imaginábamos que iba a tardar tanto. Entonces, bueno, a mí me agarró allá y un poco con el miedo de decir, puta, si no me voy a Guadalajara, me va a agarrar acá, ya nos van a cerrar las fronteras entre los estados y ya no voy a volver a regresar. Entonces, bueno, así un poco al final con mucha incertidumbre, ¿no? Como todas, como todos, supongo. Oye, y para darnos más o menos una idea, quienes no conocemos el Centro de las Artes de Guanajuato, que ya, bueno, yo sé por platicadas que hemos tenido, que es enorme, 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 enorme. En dimensiones territoriales, ¿cómo es? ¿Y cuánta gente parte? En dimensiones territoriales, ayúdame, Laura. Híjole, no sé, es gigantesco. Es que es gigante. O sea, Chema, hay un teatro adentro. Gigante, o sea, y es un oasis. O sea, sí, es justo como dice Laura, es un oasis en medio de una ciudad tan compleja como Salamanca. Pero bueno, el centro además congrega el programa de vientos musicales, que es el programa de orquestas, coros y bandas del estado. Entonces, pues muchísimos niños ensayan ahí, muchísimos profesores todo el tiempo, todo el día tenemos actividades de ballet, literatura, cine, uno de los talleres más grandes de gráfica del país. Entonces, aproximadamente trabajamos 50 personas ahí, que pues fue como, agarren sus cosas, 3, 2, 1, nos vamos a nuestra casa, pero la vida cotidiana, o por lo menos lo que a mí me ha enseñado en este poco rato, es que la vida cotidiana presencial no es que la metas en una maleta y te la puedas llevar y la saques y todo sigue caminando como estaba, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy complejo de traducir el trabajo de tanta gente en medio de esto, no solamente en términos laborales, también en términos personales. Cada quien estamos viviendo esto de una manera muy distinta, ¿no? Y con procesos muy, muy, muy complejos, ¿no? Algunos en soledad, algunos con familia, algunos con situaciones de violencia en casa, o sea, no sé qué decirte, o sea, el centro se transforma, pero a la vez ya no es lo que era en este momento, ¿no?
O sea, el lugar de congregación que permitía que ese espacio fuera justo, como decía Laura, un oasis, un lugar de reunión, de encuentro, ante un contexto muy complicado en Salamanca, donde la gente ya no puede salir de manera libre a pasear por un tema de la violencia. De pronto siento que me fui de un confinamiento a otro. Ya venía entrenada. Ya me estaba entrenando para esto antes. Ya. Bueno, Laura lo Y vivió. esto me lleva un poco... Quizá ella te puede también decir la sensación de vivir en una ciudad que está atravesada por la violencia, y ahí podemos ligar quizá ya también los temas que está trabajando ella, ¿no? Sí, bueno, también yo quisiera comentar que tuvimos el fin de semana el día más violento del año. Tuvimos más de 100 homicidios dolosos en México. Y esto es lo que ha dejado esta realidad de la pandemia, ¿no? Un aumento. También estaba viendo, por ejemplo, que las llamadas al 911 son principalmente por problemas, por amenazas o algún tipo de violencia familiar en casa. Esas son las emergencias. Entonces yo creo que así nos agarra la pandemia en este país, sacudidos por un tema de violencias. Y yo creo que Guanajuato, lo que a mí me tocó, es pues particularmente Salamanca, como se respira un ambiente de violencia muy, muy intenso. Pero justo en el Centro de las Artes es todo lo contrario. O sea, pasas la puerta y te encuentras con un espacio arquitectónicamente maravilloso, donde pues hay niños jóvenes en los pasillos, grupos de alumnos en las bancas reflexionando sobre filosofía, sobre educación. Entonces, pues para mí fue todo un viaje conocer el Centro de las Artes y conocer también la dinámica de la gente que trabaja ahí, porque la gente que trabaja o que me ha tocado la fortuna de conocer allá en el Centro de las Artes, pues es de Guanajuato. Muchos son de Salamanca y aman profundamente su ciudad, pues con toda esa complejidad que es, ¿no? Entonces, pues sí me imagino que trabajar en el Centro de las Artes es trabajar en un ejercicio de confinamiento ya anunciado, ¿no? Sí, bueno, sí, además saben que Entonces, hoy, bueno, esto es lo que me tocó a mí. ayer estaba pensando, porque habíamos lanzado este programa de Artes Vivas, que la verdad ha sido así como un remanso increíble de pensamiento, pero el último módulo lo iba a dar Mario Bellatín y era a propósito de estar juntos, ¿no? De los procesos en los que se están juntos, un poco así era el título. Pero ayer, con todo el tema del petróleo, de pronto fue alucinante cómo desde ese momento en el que se rompe la ilusión del petróleo. Bueno, Salamanca, para aquellos que no saben, tiene una de las refinerías, tiene la refinería más grande del país, creo, es la más grande, no la más, pero además está en medio de la ciudad. Entonces, en el programa de Artes Vivas trabajábamos la relación entre el petróleo, la economía, el cuerpo, los cuerpos, la violencia. Entonces, para mí es como si me hubiera de pronto explotado así la cabeza con, híjole, unos temas que circunstancialmente permitía pensar el centro tanto, de pronto se nos están cayendo a pedazos. Había una exposición de un colectivo de acá, de Pop Dots, Melissa Aldrete y Luis, que hicieron un muestreo de agua contaminada del río Lerma que pasa por ahí, ¿no? Y con ello hicieron una exposición bellísima, la verdad, donde no te imaginas que la contaminación y sus colores, sus densidades, puede también poner ahí cuerpos bellos, objetos bellos. ¿Cómo le dan la vuelta? Si ya decían un poco, si llevamos a vivir en esta situación de tanta contaminación, ¿cómo empezamos a trabajar con ella o a partir de ella? Y ahora con esta noticia de la caída del petróleo, poniéndole tanto al progreso, nos decía el cronista de Salamanca, bueno, cuando le preguntamos, pero la gente de Salamanca no lo vive, no lo piensa, la contaminación, y decía, bueno, es que alguien tiene que pagar por el progreso. Entonces, bueno, el progreso, la ilusión del progreso se nos está desquebrajando, ¿no? Laura, yo no sé si tú Sí, eres... pero aparte, qué curioso que vienes de un proyecto
justo que hablaba de esa Sí, del abandono, del no, bueno, o progreso. sea, sí O sea, este año para ti ha sido el tema de la ilusión del progreso en todas sus dimensiones, ¿no? de la ilusión del progreso, del abandono, de evitar el fallo, o sea, es así como si lo hubiéramos, si hubiera sido un proyecto del FONCA, así de, y luego su resultado es la pandemia, o sea, no nos hubiera salido tan bien. Ahora, hablando del progreso, de la ilusión del progreso, Laura, yo creo que estaría muy bueno que contaras lo de Playa del Carmen, pero la primera visita que hicimos, porque yo sigo muy impresionada con el tema Sí. de ese momento y ahora, ¿no? Sí, sí yo creo que fue un viaje que nos cambió muchísimo. Nosotros empezamos a trabajar con el Instituto de Cultura de Solidaridad el año pasado, en diciembre. Hicimos una visita, la maestra Raquel, Lourdes y yo, y maestra Raquel Araujo, y estuvimos trabajando juntas pues mirar hacia dónde iban los procesos culturales en solidaridad, y nos descubrimos pues una parte de Playa del Carmen que es una gran cantidad de varones, miles de varones que migraron a Playa, pues entre los 14 y los 70 años, ¿no? En ese rango de edades, a construir estos maravillosos hoteles que todos los europeos conocen, ¿no? Luego siempre le preguntas a un español, ¿conoces México? Claro, conozco Cancún, y tú no conoces México. Entonces, pues encontramos todos estos jóvenes, hombres y adultos solos. Es una ciudad donde hay colonias y colonias de varones que viven en casas solos, y pues es el pago de estos espacios que pueden ser aparte esplendorosamente bellos, con unas playas espectaculares donde están construidas bajo, pues detrás, o más bien con la mano de obra de todos estos hombres arrancados de sus contextos familiares, sin lazos, sin amigos, eh, pues sin mucha esperanza, ¿no? Ganando muy poco dinero y teniendo un día libre que utilizan pues, para emborracharse y pasar el tiempo. Entonces, pues yo creo que la pandemia para ellos es un chiste, ¿no? Es un chiste de su historia de vida. Entonces, pues así un poco la situación de nuestro país, ¿no? Yo creo que Playa del Carmen puede ser un ejemplo, pero me imagino que tenemos miles de espacios así en diferentes lugares, donde es lo que nos ha costado, lo que creemos que es el progreso, lo que nos han vendido como la versión ideal de hacia dónde caminar, ¿no? Traer Oye, turismo, yo no me voy a traer olvidar, dinero. yo no me voy a olvidar de los relatos de, no es que duerman en casas, porque ni siquiera les alcanza para una casa, es imposible pagarlo, no duermen en estos lugares llamados cuarterías, donde les ponen un chingo de camas, pero ahí viven. Ahora, el desempleo de esta gente en este contexto es verdaderamente abrumador, o sea, los sacaron, los hoteles cerraron, o sea, los expulsaron, muchos de ellos son migrantes, ¿no? Migrantes de distintos estados alrededor, de los estados más pobres alrededor de Quintana Roo, pero otros de De Guatemala, Sudamérica, sí, ¿no? Entonces, ¿sí? bueno, en este panorama, híjole, es verdaderamente preocupante qué pasa con ellos y digamos, como decías, ¿no? Los europeos o gente como de mucho dinero que puede ir a estos hoteles, donde además a ellos les construyen túneles para que la gente no los vea porque son molestos a la vista. Entonces, unas realidades muy, muy complejas que este país está atravesando, a diferencia, a mí me da un poco de risa, ¿no? Cuando dicen, es que en Francia, es que en Dinamarca, es que en Finlandia, es que... O sea, sí, güey, pero los contextos son completamente distintos. Este país está cayendo a pedazos, o sea, ya se venía cayendo a pedazos Ya, y ya. para su mala suerte le pasa esta pandemia, ¿no? O sea, ¿Y cómo ahora, o sea, veo que, por ejemplo, en el caso del Centro de las Artes, está entrándole como todo este asunto de digitalizar contenido, empezar a hacer ciertos talleres o cosas en línea, pero como, si bien, por ejemplo, el Centro de las Artes de Guanajuato es este oasis, este lugar donde se permite como el escape
de estas realidades para llegar a encontrarte con el arte, con la cultura, con una actividad y a partir de ahí construir otras reflexiones. ¿Cómo repensamos ahora, para quien está en casa, ¿no? Hablábamos justo Laura y yo del caso como de los más pequeños a veces, ¿no? De bueno, el más pequeño que va al taller de cultura de paz y que va a la actividad y demás, pero ahora la actividad no se replantea solo para él, sino para toda la familia y cómo repensar lo que hacen estos espacios como los que ustedes trabajan o los proyectos en los que ustedes trabajan, ahora con esta complejidad de la distancia. Más allá del ya ahorita que nos volvamos a ver, hoy, ahorita, ¿qué es lo que ha pasado por su cabeza? O sea, ¿qué no ha pasado? Porque además lo hemos discutido tú con Laura, yo con Laura, yo con Lola, o sea, fulano con Perengano. Yo no puedo discutir así como mucho en masa. O sea, más bien ha sido complejo porque a mí lo que me ha pasado primero es que me ha costado mucho pensar. He estado muy lenta. Ligar una idea con otra me había costado mucho trabajo. Y en ese costarme mucho trabajo, pensar para mí, ya no te digo pensar para los demás. Y porque además no es, o sea, a mí, yo he sido jurado de un montón de proyectos donde ves el teatro en video y es una plancha insoportable. O sea, es así de puta porque lo tengo que hacer. Entonces, digamos, solamente pensar que lo que haces se traduce en video es completamente erróneo, porque además llenaremos el contenido de la red de una saturación de imágenes que podamos discriminar muy poco, entonces decides apagarlas porque ya no puedes discriminar entre unas y otras. Entonces yo creo, Laura no me dejará mentir, para mí es importante en este momento repensar la cantidad, ¿no? La cantidad de cosas y pensarla mejor. O sea, cómo generamos contenidos para públicos muy, muy focalizados. O, por ejemplo, Laura acaba de dar un taller de capacitación para la gente del centro sobre diseño de procesos artísticos, de proyectos artísticos. Entonces, ¿cómo empiezas a diseñar? Porque esto me lo he preguntado a través de los espacios escénicos que me ha tocado la fortuna de dirigir. O sea, ¿cómo empiezas a diseñar cosas en contextos situados? Y el contexto situado de este momento es un contexto del que nadie tenemos experiencia, ¿no? Entonces, se vuelve muy complejo. Yo le he apostado más a generar desde el centro talleres o cursos que tengan que ver con atención a menos población, pero más cercana, más cuidada. O sea, a mí no me importa abrir un curso para 100 personas, porque ¿cómo lo van a aprovechar? ¿No? Volveríamos a repetir la cuestión de la masa que está fracturada. O sea, que justo nuestros proyectos masificadores no se pueden pensar ahorita a la luz de esta circunstancia. Entonces, ¿cómo podemos pensar, no hacer, o sea, no producir obras de teatro, sino cómo podemos pensar cómo comunicarnos, cómo ayudarnos, cómo profesionalizarnos, cómo prepararnos y cómo acercarnos con aquellos que tenemos cierto interés de cosas en común, ¿no? No, probablemente es que es justo, ¿no? O sea, no es repensar el producto en sí mismo, sino repensar probablemente las capacidades ya desarrolladas, instaladas en lo que cada uno hace, para aplicarlas a un contexto del que pues, definitivamente nadie teníamos idea. Y que ahora parece súper común decir, bueno, no puedo salir a la calle. Yo traigo mucho eso grabado, como si a ti hace 4 meses te hubieran dicho que iba a pasar esto, te ibas a decir, me voy a volver loco. Y ahorita, después de un mes, nos hemos vuelto locos, pero dentro de todo, digo, desde el bonito privilegio, pero claro, dentro de todo, dices, qué rápido es adaptarte a esta nueva normalidad. Aunque sí, pero, las sigas. Pero subraya el privilegio, que es totalmente. El cual tenemos, o sea, ni el 10% de este país. O sea, la gente tiene que salir a trabajar, por más que le digan quédate en casa. O sea, estaba leyendo el caso de Salinas Pliego, ¿no? Tiene 70,000 empleados que se juegan la vida todos los días porque el señor decide no cerrar sus tiendas. Entonces, ahí no es que tengan opción o no es que tengan una falsa conciencia, una mala conciencia de, ay, no, me quedo en mi casa o no me quedo en mi casa. No hay opción. Nosotras tenemos opción. O sea, nosotras definitivamente tenemos un privilegio
absoluto, ¿no? Hacemos arte, o sea, de entrada tenemos décadas con el maravilloso privilegio de podernos dedicar a procesos vinculados a la cultura, ¿no? Que en este país ya eso nos convierte en una, pues en población definitivamente con un gran privilegio. Nos hemos dedicado a hacer lo que nos gusta y lo que disfrutamos, ¿no? Yo creo que eso sería para empezar, y ya después los privilegios que nos ha traído la pandemia, ¿no? Que nuestros problemas son absolutamente menores en comparación del resto del país. Bueno, no, nosotros tenemos, digamos, un contexto dentro del arte privilegiado, porque también o sea, sí, los claro. artistas viven en contextos de precarización cuyo trabajo es día a día el sustento de su vida cotidiana. Entonces también somos muy pocos los que podemos estar en este contexto hablando y decir, ay, bueno, y entonces voy a pensar o voy a hacer una introspección, o sea... Sí, me voy a sentar a reflexionar. Hay gente que artistas que se mueren de la angustia en este momento por no saber, y yo digo, ay, ¿cómo están pensando en reprogramar sus funciones? Y ayer uno me decía, sí, güey, pero no, o sea... Claro, pero no es la función. No es la función, o sea, no es posible de pronto en algunas personas ver más allá porque no solo es el trabajo artístico, es su sustento cotidiano. El fin de semana me tocó participar como tallerista en un taller de cultura de paz para la red de gestoras culturales de México, que aparte ya tenían un rato haciendo estos talleres virtuales, ya tenían aparte ya como dominado este proceso de comunicación virtual para poder mantener a la red en toda la República conectada. Entonces, pues he dado ya varias veces el taller de diseño de proyectos de arte enfocados a cultura de paz. Y pues todo lo que veía en el concepto de cultura de paz no me parecía más pertinente en este momento. O sea, yo creo que nunca había dado ese taller con este nivel de pertinencia y con este nivel de lógica, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que yo resaltaba es, uno, los procesos culturales tienen que ver con la capacidad de reflexión del ser humano. Entonces, en este momento, los procesos culturales van a ser vitales porque nos van a llevar a procesos de reflexión, porque tenemos que entrar en una nueva etapa de nuestras vidas. Va a haber un antes y un después. Entonces, cómo los procesos culturales pudieran ser un detonador para poder hacer esta transición, pues lo más rápido, lo menos doloroso posible, ¿no? Otra cosa que me parecía súper importante de los asuntos de paz, o de lo que tiene que ver con la cultura de paz, es que los teóricos que hablaban sobre paz, como Galtung, decían que para poder generar espacios pacíficos necesitábamos reestructurar el sistema. Entonces yo cada que daba el taller siempre decía, bueno, reestructurar el sistema, ¿no? Algún día. Como un escenario posible, futuro, en algún momento. Pues incluso utópico. Incluso utópico. Yo en esa parte del curso siempre decía, híjole, reestructurar el sistema ya valió, vámonos ahorita por unas chelas, salgámonos a una cantina, porque esto ya fue, ¿no? Ya no lo vamos a lograr. Y sabes que no vino de nosotros, sino más bien de un contexto que pone a la humanidad en jaque, que obliga a la reestructuración del sistema, y entonces se convierte para mí, desde esta mirada, en un área de oportunidad enorme de decir hacia dónde vamos en esta nueva versión y construir esa nueva versión, ¿no? Entonces, bueno, pensaba eso dentro del taller. Pensaba también que en cultura de paz, y yo creo que vamos a tener que migrar también esos modelos desde las artes escénicas y las artes vivas y en general la comunidad artística. La cultura de paz nos dice que empecemos por microcontextos, ¿no? Que empecemos por cambios de visibilizar nuestras propias violencias para erradicarlas, y entonces provocar cambios individuales y luego en nuestros microcírculos para poder hablar de cambios sociales y de naciones. Yo creo que sería igual
tenemos que trabajar en microsectores, en microcírculos comunitarios para poder fortalecerlos, porque no vamos a poder querer abarcar grandes masas, sino pues vamos a tener que empezar a generar estos espacios de redes, a lo mejor muy pequeñas en un primer momento para que se puedan expandir y generar procesos de cambio. Y por último, en la cultura de paz se habla, los teóricos empezaron a hablar en los 80s de la moral del amor y la moral, y uno de los valores fundamentales de la cultura de paz tiene que ver con la solidaridad, por preocuparnos por el otro, el que esté, o sea, no importa quién sea, no tiene que ser en mi primer círculo, sino el que este sea. Y creo que esto nos ha obligado a preocuparnos por otros que no conocemos, ¿no? Llevábamos más de 800 fallecidos hasta el día de hoy. Tuvimos 100 muertes el fin de semana en un día. Pues hacia dónde nos va a llevar eso. Y creo que pues ahorita nos alcanza para el microcírculo, microsector, ¿no? O al menos yo no alcanzo a ver más allá. Alcanzo a ver que tenemos que hacer cambios en un contexto muy inmediato, ¿no? Y lo que decía Lourdes de los creadores que sí, que están pensando en cuando esto acabe, y lo terrible, ¿no? Es que esto no va a acabar. No va a acabar. Hay algo del control que no podemos tener. Estamos ante una situación global que no podemos controlar, ¿no? Entonces, poco a poco tendremos que ir desprendiéndonos de ese aferrarnos. No sé si les ha pasado a ustedes que incluso se ven a sí mismas hace un mes y dices, me da risa cómo pensaba que esto iba a ser de 3 semanas. Hace una semana. O sea, yo he tenido millones de versiones en un mes. Y todo esto va cambiando. Y justo, digo, la intención de este ejercicio del podcast era justo por eso, porque más allá de pensar que cuando el telón se levante, que está muy bonito y bla, 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 es para preguntar si en esta idea romántica creemos que esto es una oportunidad, ¿no? Y si sí lo es, ¿cómo desde lo que hacemos, que de repente en el primer momento se volvió como ya no es esencial? ¿Cómo sí tiene su parte de esencialidad, su parte en donde genera reflexión, etcétera, etcétera, pero es muy complejo encontrarlo, pues obviamente de la noche a la mañana, después de una conferencia de las 7 de la tarde, después de la novela uno no sale con las respuestas, ¿no? Yo coincido y no coincido con Laura. ¿Cómo les ha tocado eso? Yo coincido y no coincido con Laura. O sea, si hay una oportunidad muy importante de pensar otras maneras, bla, 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 pero yo insisto mucho, digo, mi formación va por ahí, mi formación académica va por ahí, e insisto mucho en el contexto. O sea, no podemos ser solamente naifs, así de, bueno, nos va a cambiar a todos para mejor. No, porque cuando salgamos, si salimos o como salgamos, este país va a ser otro, este mundo va a ser otro, con muchas más diferencias, con muchas más... O sea, no se va a acentuar, no lo veo, no lo estoy viendo. Estamos viendo que aquí es el único país que se les avienta cloro a las enfermeras, que se les golpea. No sé si tener mucha esperanza en nuestro contexto. En general, lo que creo es que es como un día a la vez, ¿no? O sea, cómo vamos encontrando hoy una cierta lucecita y luego se va apagando, pero luego se abre otra y luego... Entonces, creo que la potencia del encierro es la pregunta, como la potencia del arte puede ser la pregunta. O sea, nos obliga a repensar todo el tiempo. Yo me pregunto, por ejemplo, los espectáculos gigantes, o sea, ¿no? Chema, el conjunto de artes escénicas, o sea, todos los proyectos de la UDG que se le apostaron a la masa. La FIL. Hoy pensé en la FIL y dije... Claro. Bueno, pero son proyectos pensados por el señor Padilla que tuvo la puesta en la masa, es decir, Papirolas, Festival de Cine, el Conjunto de Artes Escénicas, Teatro Diana, la FIL. El Telmex. Tú
colaboras de una u otra manera, estás en la parte de la programación del Festival Cervantino, ¿no? ¿Qué pasa con estos eventos también, como el Cervantino? No, por supuesto, es un tema que no abarca lo inmediato de mañana, nos hace preguntarnos. No. Yo me pregunto, yo me lo pregunto, yo personalmente, no como parte del comité de programación, o sea que sí, pero me pregunto, ¿de verdad va a poder ser? Y hay como mucho optimismo, ¿no? Porque también si tú te pones a pensar en toda esta gente que se queda sin trabajo durante estos meses, claro, y no hay un festival cervantino o no hay una FIL, por ejemplo, que todas las ferias del libro mundiales cerraron. Una de las mayores esperanzas es que haya FIL, no solamente para el mundo de los lectores, déjate tú para los compradores, sí, para el mundo de los editores, o sea, sí, eso puede ser los acomodadores, las taquilleras, los vendeboletos, todo. ¿no? Sí. Entonces, no sé, o sea, cuando pienso en estas preguntas me angustio porque no veo cómo las podemos responder desde un lugar de la no certeza. Entonces, lo que yo les iba a decir hace rato es, si dejamos, o sea, en esta transición, si comenzamos a dejar de aferrarnos por regresar a aquello que teníamos y empezamos a despedirnos de aquello, a tirarnos un poco desde aquí, desde este presente, ahora mismo, ¿qué podemos hacer? O sea, ya no en 5 meses, o sea, ¿cómo empezamos a replantearnos las relaciones solidarias, el trabajo, la profesión, el arte? Desde este instante, quizá por ahí podemos ir encontrando, parece que micro respuestas, porque no creo que vaya a haber el programa gigante que nos ayuda a todos. Yo creo que tiene que ver muchísimo con revisar nuestra responsabilidad ante la comunidad, ¿no? Que ahora va a ser vital encontrarnos, pues revisar que no podemos vivir todavía en esta versión tan individual y que vamos a tener que entrar en procesos de colectividad porque no habrá otra. O sea, ahorita nos necesitamos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el ejercicio de la colectividad pues va a tener que surgir. ¿Quién sabe qué manera? O sea, yo eso creo y sí entiendo en esta versión con Lourdes. Yo creo que aparte también tiene que ver con el día y la hora en la que me lo preguntes, ¿no? Sí. O sea, a veces, o sea, hay días que amanezco súper positiva y digo, claro, nos va a fortalecer y nos va a convertir en unas sociedades que trabajaremos en colectivo y que encontraremos otras formas. Y yo, por ejemplo, pues yo trabajé hace muchos años en Ciudad Juárez y yo me acuerdo de que los primeros viajes a Ciudad Juárez yo regresaba y yo decía, ya no la hicimos como humanidad, o sea, ya fallamos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, diciembre, después de Playa del Carmen, fue un poco eso, ¿no? Y decir, tomamos el camino equivocado, ya no hay manera de volver atrás, de corregir. Sí, porque además con la pobre de Paula ahí que nos invita a hacer esto, o sea, le sacamos así como, mira, aquí está esto, aquí está el otro y nos fuimos. Entonces ella se queda con toda la angustia de la pregunta, ¿qué hacer desde el arte y la cultura en contextos o para estas personas? ¿Realmente podemos hacer algo desde ahí? ¿Y qué es lo que se podría hacer? ¿Qué podría ser pertinente de nuestra práctica? O poner preguntas, o visibilizar, o transformar. No lo sé en este contexto que le va a tocar. Y fíjate que ahora que lo comentas, no lo había pensado desde esa perspectiva, pero bueno, yo fui en diciembre no fue este diciembre de 2019, sino fuimos en el 2018, y a mí me toca regresar a Playa del Carmen un poco a cerrar ese primer proceso que habíamos abierto en diciembre de 2018, a cerrarlo ahora en marzo. Y también justo me tocó platicar con todas las áreas del Instituto de Cultura, revisar lo que habían hecho. Y lo que vi es que había muchísima chamba detrás.
con los que podían trabajar, o sea, dijeron, bueno, pues entonces podemos trabajar con este grupo comunitario y le entraron durísimo y tienen un proyecto de orquesta y unos talleres de arte muy, muy fuertes y Paula ha hecho una chamba importantísima de profesionalización en la comunidad artística y al menos la comunidad artística ya está mirando y replanteando, bueno, estaba replanteándose cómo actuar ante este primer contexto. Y surgieron proyectos muy padres, ¿no? Como Rosy Vivanco con su proyecto de Caja de Libros, etcétera. Yo también he visto grandes proyectos en Guadalajara y cuando pierdo un poco como la fe en la humanidad, en esta versión que les digo que regreso diciendo ya no hay nada que hacer, pues de repente aparecen y surgen estos proyectos comunitarios que regresan un poco la energía y la fuerza. Y que yo particularmente los he encontrado en comunidad, no en comunidad con sociedad, o sea, en grupos donde dicen nos levantamos y hacemos y creamos una radio comunitaria y hacemos que viva este taller. Y que yo creo que nos falta en la comunidad artística ese empuje, esa fuerza, esa trascendencia para decir cambio mi contexto, busco la manera, si no es por aquí será por otro lugar. Yo creo que pues que vamos a tener que caminar hacia allá y pues te digo, depende. A lo mejor mañana en la mañana les digo, no, el mundo se va a acabar. Me avisas para saber cómo edito el podcast. Oye, Chema, pero por ejemplo, o sea, ahora blanco con el mundo se va a acabar. Ahora te voy a regresar la pregunta a ti. ¿Cuál es la perspectiva? Porque yo estoy muy alejada. O sea, yo la verdad el tema de las masas sí me preocupa, pero no en mi contexto en este momento no estoy tan cercano. O sea, claro. ¿cómo se piensan los conciertos, los festivales? No, pues, no sé. La verdad yo no sé. O sea, ahora sí que yo, o sea, soy un trabajador más y demás. Y lo que sí al menos nos ha tocado ver, o mi experiencia fue como... Primero este asunto de primero avisarles a todos hasta el 20 de abril vamos a ver qué pasa y luego tener una reunión para decir oigan, yo creo que mayo vamos a ir aplazando, ¿no? Y luego ya se aplaza mayo y hoy tener la reflexión de que si lo que se aplazó a junio era pertinente, ¿no? O sea, en mi experiencia personal hay un proyecto que está a punto de estrenarse en junio que ahora que regresamos de vacaciones, por decirlo de alguna manera chistosa, lo primero que yo decía era, oigan, ¿sí van a estrenar? Porque si se estrena el 7 de junio, aún salgamos el 7 de junio, la gente no va a ir a querer. Pues todos sabemos que, creo que entre más han pasado los días, más todos los que trabajamos en esto de lo colectivo, nos vamos dando cuenta poco a poco que va a ser mucho más gradual de lo que creíamos el regreso. Bueno, además, no somos necesidad primordial para este país, exacto, ¿no? Entonces, exacto. En el poco a poco van a regresar los más necesarios, luego los siguientes, y lo último que va a abrir son espacios que conglomeren gente, porque además es un pico, luego baja, luego hay una vuelta, entonces... O sea, la ilusión que tenía pensando en el estreno, a mí es lo que me saca cabrón de onda, o sea, no puedo con eso. Ajá, o sea, que creo que tiene que ver con este ejercicio de querer manejar la incertidumbre, ¿no? Yo un poco me miro ahí hace unas semanas cuando cerramos, cuando nos vamos todos a nuestras casas, entonces el equipo de Corpo pues no estaba trabajando en Proyecto en Campo, se supone que nosotros regresábamos a Proyecto en Campo en mayo. Entonces yo hice una junta todavía en esta pues posición con muy poco contexto por delante de sigamos en el proceso de planeación, hagamos cronograma, etcétera, ¿no? Entonces pues regreso a la junta y les digo, oigan, no chicos, ¿saben qué? No creo que nosotros hacemos trabajo de talleres con chicos, con varones en secundarias que están ubicados como principales violentadores. Entonces nosotros trabajamos directamente con ellos actividades artísticas. Entonces yo les digo, bueno, es muy posible que no vayamos a regresar a escuela a atenderlos, ¿no? Entonces busquemos otras maneras de atenderlos. Y estábamos en el proceso de pensar, y la verdad, lo último que les dije es, oigan,
mantengámonos vivos, que podamos regresar. Y es lo único que les atiné a decir ya al final, ¿no? O sea, chicos, pues guardémonos en nuestras casas, busquemos la manera de mantenernos vivos y saludables para... Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, o sea, mantenernos vivos ya en este momento medio cuerdos es como todo un asunto. Ahora, en mi caso, por ejemplo, lo que me ha empujado un poco a seguir trabajando es como estos talleres no solamente se ofrecen en una circunstancia donde son necesarios para que la gente los tome, sino también como una especie de alternativas de trabajo para aquellos que se están quedando sin trabajo, ¿no? Sí, Entonces, sí, es como, puta, los días que digo, no puedo contestar ni un mail, digo, puta, es que sí. si no les tramito el pago, no les va a pasar. O sea, si no convertimos su función en otra cosa, no van a tener no sé qué, si no una actriz, ¿no? O sea, Paloma empieza... Y bajo esa lógica te descubres ya repensando el proceso. O sea, ya Claro, accionando cosas Sí. para seguirse manteniendo, ¿no? claro, claro. Te voy a decir una cosa que a mí se me hizo pensar y que la venía pensando hoy caminando. ¿Cómo no abrí yo procesos en línea antes? Claro. O sea, porque claro, porque yo estaba clavada en el tema de que vayan al espacio, que la gente se junte, pero hay muchos que se pueden dar, otros no, hay muchos que se pueden dar en línea, ¿no? Te digo que mañana, no sé qué día es mañana, pero creo que es mañana empieza un taller que va a impartir Paloma Domínguez a propósito de construcción de monólogos, ¿no? Eh, la siguiente semana por ahí empieza otro de Jaramar y Elena Sánchez, o sea, eh, ¿cómo de pronto esta opción, eh, o sea, sacamos el taller y les juro que no lo puedes creer. El primer taller que sacamos fue Pedagogías de la Imaginación y a los 2 días me habla el coordinador académico y me dijo, ¿ya viste qué pasó con el taller? Y dije, no, es un taller de muy largo aliento, ¿no? De muchos meses. Me dice, tenemos más de 200 solicitudes de toda América Latina. Wow. Entonces dije, o sea, no, pues eso es imposible, no se puede. Entonces les hicimos como un requisito extra para que pudieran entrar. Pero ¿Que es que sean de Guanajuato? no, Digo, es importante, trabajas no, en una institución, al final también rindes cuentas para la población atendida. claro, No, claro, no. claro, pero en este contexto es un encargo del Centro Nacional de las Artes sumándonos el programa Contigo a la Distancia. Okay. Entonces está abierto para quien quiera. Okay. Obviamente le intentamos dar prioridad siempre a la gente de Guanajuato, también porque en términos de formación tienen muy pocas opciones en relación a otros estados, pero les quiero decir la cantidad de gente que nos ha llegado. Entonces yo volví a pensar, si hay una falta de oportunidad, de profesionalización que está emergiendo también en este contexto. O sea, las obras de teatro y todo eso que se transmite, bueno, le apagas y ya, pero la verdad es que la gente, Laura, tú lo viste con el taller que viste, o sea, la gente estaba súper Sí. comprometida, estaban encantados. Hoy me llamó otra de las directoras para decirme, oye, ¿me puedes apartar 5 lugares en el taller de evaluación de las artes? Cosa inédita que nadie me había hablado en su vida para apartarme lugares, ¿no? Entonces, también creo que en este sentido de la Aparte oportunidad, de ese tipo de talleres que son súper clavados y que la gente luego nunca los llena. porque además Nunca se nunca llenan. tiene tiempo de hacerlos. No, Claro, eso, fíjate. claro. Yo había dado ese mismo taller en el Centro de las Artes de manera presencial y la respuesta de los alumnos a nivel virtual fue muchísimo más intensa. O sea, me escribían toda la tarde para la tarea, la lectura, la revisión. Todavía estamos ahorita en proceso de su diseño de proyectos y tenemos pendientes asesorías. Y bueno, iban a ser, habíamos dicho que 20, llegué a tener 36 personas en línea, porque había gente que dijo, bueno, soy oyente, ¿no? Y los oyentes me decían, bueno, pero puedes leer mi trabajo. Y yo decía, ¿en qué momento? ¿Cuándo les empezó a gustar el Excel y el formato que yo siempre me cuesta muchísimo trabajo? Y creo que tiene que ver con este momento de justo de buscar la manera de reinventarnos, de aprovechar ese tiempo que no tenían para tomar el taller. Muchos me dijeron eso.
que sus dinámicas de trabajo a lo largo de los años en el centro no les había permitido poder estar en estos procesos de profesionalización. Bueno, pero ahí está el tema que creo que nos une a todas y a todos en este momento. O sea, yo creo que ustedes también, como nosotras, veníamos en un tobogán de que ya no podías parar. O sea, era una cosa más otra, más otra, más otra, más otra. Era como un cansancio acumulado de decir, no termino una cosa cuando ya estoy empezando otra, no tengo un segundo para pensar, no puedo, no, y ¡pam!, ¿no? De pronto lo que nos hace este paro tan tremendo es tener algo que no teníamos, ¿no? Sí, que es una pausa. Y qué difícil es parar, ¿no? Qué difícil también es detenernos justo ante este ritmo y esta dinámica que culturalmente el no parar es lo que nos hace productivos y lo que nos hace eficientes y este asunto del multitask y de yo hago 8 cosas a la vez y mando correo y eso te hace súper chido y bueno, o nos hacía súper chidos. Y ahora yo creo que vamos a caminar a lo contrario, justo, ¿no? Hacia aquellos que podamos con el proceso de parar y de reflexión, pues serán como los que puedan salir más rápido de este proceso tan duro, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que muchos retos enfrente, ¿no? Justo hoy me inscribí a una actividad que me llegó por correo del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Respiro Creativo, no sé si la han escuchado. Uh-huh. No. Que es, aparentemente va a ser un hackathon donde según el área en la que te dediques de las industrias creativas y demás, te van a poner actividades de viernes a domingo para hacer esta reflexión, ¿no? Y dar ese respiro creativo de no vamos a ganar dinero, no vamos a salir con todas las respuestas, no, pero caminaremos para allá y ya les contaré cómo Yo también me inscribí. A ver si nos toca el mismo salón. Ñoñísimos los dos. O sea, miren, yo voy a decir una cosa. A mí apenas me alcanza el tiempo para medianamente tener limpia mi casa y contestar los correos. Así que medio me da la ratita que va muy lenta cada día. Pero, o sea, para mí sí ha sido como un encierro muy lento, muy... Pero estás haciendo cosas, de todas maneras, dentro de todo, estás haciendo cosas interesantes. No, y tú no paras, o sea, tú no paras. Oigan, pues muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta bonita invitación. Gracias, muchachos. Qué bonito verlos, qué bonito hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Emma. Yo quiero puntualizar algo. Sí, yo quiero hacer un reconocimiento a Chema porque hoy, bueno, en estos días que nos mandó el correo muy profesional del proceso de la grabación del podcast, pensaba en eso, ¿no? En cómo una herramienta que puede, pues que es tan sencilla, o sea, que nos costó tan poco trabajo enlazarnos y que se sube a Spotify como ya tiene su programa y como lo ha hecho con YouTube y que haces intentos todo el tiempo por intentar entrar en estos procesos de comunicación y que nos llamas y nos convocas y que haces intentos porque esto no se detenga, pues te lo agradezco mucho porque se convierte en un ejemplo, ¿no? Podrías estar viendo la tele y decides estar así. Que podrías estar viendo la tele de Morning Show otra vez y decides hacer esto. No, pues sí, ya me la sacaba. Entonces, no, pues desde que lo sacó, o sea, desde que lo anunció también le dije, oye, más cosas como estas, o sea, como espacios de reunión, ¿no? Déjenme ustedes de pensamiento, porque realmente no dijimos nada inteligente. O sea, espacios de encuentro. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención justo como de esas cosas que uno chelea y platica y demás, que a veces si uno sí las conservara y tuviera como esta oportunidad de conservarla, puede llegar. O sea, realmente no hay como mayor pretensión más allá de eso, y ahorita creo que es un gran momento para cómo desde las diferentes perspectivas pues vamos viendo a ver qué encontramos. Que ahí dejemos preguntas tío. Sí, muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias también por subirlo a la red y ojalá que este material
pues detone conversaciones interesantes, no como la meta. No como la meta. Ya luego que nos va a platicar. Estaremos todos los jueves, de aquí a que nos dé y a que estire la pandemia y la posibilidad de hacerlo. Y por otro lado, bueno, para que puedan seguir lo que hacen estas dos señoronas, está el Centro de las Artes de Guanajuato en Facebook y Corpo Creativo Cultura en Movimiento también en Facebook, ¿verdad? ¿Algún otro comercial que se quieran aventar? No, Muchas con gracias. eso ya es suficiente. Muchas gracias. Mantengámonos vivos, vives en esta pandemia. Abrazos a todos. Abrazos. Abrazos a todos.